¿Quién decide qué vale un hombre? ¿Sus manos callosas por el trabajo o la torpeza de sus pies al andar? En Valdeolmos, un puñado de casas resecas bajo el sol implacable de Castilla, cerca de la herida siempre abierta de Granada, la valía de Mateo parecía medida por su cojera y su desgarbada altura. Le llamaban el zancudo, a veces Mateo el lento, susurros apenas velados que tropezaban en el aire polvoriento de la plaza. A sus 20 años, casi 21, Mateo había aprendido a encoger sus largos miembros, a bajar la mirada de sus ojos observadores, amables pero velados por una timidez resignada. Su pierna izquierda, recuerdo de una fiebre mal curada en la niñez huérfana, arrastraba un ritmo desigual sobre la tierra apelmazada, un compás que marcaba su diferencia. Vivía de la caridad esquiva y de pequeños trabajos que nadie más quería. Su único refugio eran los trozos de madera que encontraba y que en la soledad de su choza miserable al borde del pueblo transformaba con una vieja navaja en pájaros, hojas, pequeñas figuras llenas de una gracia que él mismo no poseía. Era su secreto, la belleza que creaba para compensar la que sentía que le faltaba. Solo Elena, la vieja viuda cuya espalda ya no daba para carrear leña, le ofrecía a veces una palabra amable o un trozo de pan moreno, aún caliente, cuando él le acercaba las ramas secas a su puerta. «Dios te guarde, Mateo», decía con su voz cascada. «Tienes buen corazón, muchacho. Eso vale más que piernas ligeras». Mateo agradecía con un murmullo, sintiendo el calor del pan y de la mirada, un calor escaso en su vida. Un día, cuando el sol de la tarde empezaba a dorar las tapias de adobe, llegó ella, cubierta de polvo, con ropas de campesina burdas y raídas, pero con un porte que no encajaba, una altivez en la mirada asustada que se posó brevemente en el pozo de la plaza antes de desviarse buscando las sombras. Cojeaba también, pero de un tobillo recién torcido, apretando los dientes a cada paso. Había en ella una tensión, una vigilancia de animal acosado que alertó algo en Mateo, acostumbrado a observar desde los márgenes. Se acercó al pozo, llenó un cuenco de agua fresca y, venciendo su habitual encogimiento, se lo ofreció. «Beba, señora», dijo en voz baja. «El camino es duro con este sol». Ella lo miró sorprendida, sus ojos oscuros evaluándolo con rapidez. Vio la altura desmañada, la ropa pobre, la cojera leve. Dudó un instante, luego asintió con un movimiento corto de cabeza y bebió con avidez, el agua corriendo por la comisura de sus labios. Cuando terminó, devolvió el cuenco con un «gracias», apenas audible. En ese momento, dos gañanes del pueblo, ociosos y con vino en la cabeza, se acercaron con sonrisas burlonas. «Una nueva paloma en el corral zancudo, y esta que vende». Mateo se irguió, torpemente protector. «Dejadla en paz, está cansada del camino». «Mira quién habla, el que tarda 1 hora en cruzar la plaza», se rió uno, acercándose a la mujer. «Quizá necesite ayuda». Antes de que pudiera decir más, Mateo, movido por un impulso que no comprendía, se interpuso. No dijo nada, solo se plantó allí, alto y desgarbado, una barrera inesperada. Los gañanes lo miraron con desprecio, pero algo en la quietud de Mateo, o quizás la mirada fiera que les lanzó la desconocida por encima de su hombro, les hizo desistir. Se encogieron de hombros y se fueron murmurando insultos. La mujer lo observó, una nueva chispa en sus ojos. «¿Siempre defiendes así a las forasteras?» Mateo se encogió, volviendo a su timidez. «No es justo que se burlen. Nadie merece eso». Bajó la mirada a sus manos grandes y ásperas. «Si necesita un lugar donde descansar. Mi choza es pobre, pero...» Ella sacudió la cabeza. «Gracias, pero debo seguir». Aunque sus ojos escrutaban los caminos que salían del pueblo con una ansiedad palpable. Apenas había pasado 1 hora, el sol ya descendiendo hacia las sierras violáceas, cuando el sonido de cascos resonó en la calle principal. 3 hombres a caballo, bien armados, con el aire hosco de quienes cumplen órdenes desagradables. Uno de ellos, claramente el líder, preguntó a voces en la plaza si alguien había visto a una joven sola, con ropas de campesina, pero diferente. Describió su altura, el color de su pelo oscuro, la forma en que caminaba. Mateo, que estaba remendando una red cerca de la fuente, sintió un escalofrío. La descripción encajaba perfectamente. Vio cómo la mujer que se había sentado a descansar a la sombra de la iglesia se tensaba como una cuerda de arco. Sus ojos se encontraron por un instante a través de la plaza polvorienta. Había pánico en ellos, pero también una resolución acerada. Los hombres de a caballo empezaron a hacer preguntas más directas, ofreciendo monedas por información. El miedo y la codicia luchaban en los rostros de los aldeanos. Mateo no esperó.
Dejó caer la red y, con una decisión que lo sorprendió a sí mismo, se acercó a la mujer. «Vienen por vos», susurró. «Conozco un camino. Rápido». Ella no dudó. Se levantó apoyándose en él mientras su tobillo protestaba. Mateo la guió por callejones traseros, alejándose de la plaza hacia las afueras del pueblo, donde comenzaban las primeras estribaciones de la sierra. El corazón le latía con fuerza, no solo por el esfuerzo inusual, sino por la sensación de peligro inminente. Sabía que si los encontraban, las consecuencias serían terribles. Comenzaron la huida. El terreno se volvió abrupto casi de inmediato, un sendero de cabras que serpenteaba entre rocas y matorrales espinosos. La noche caía rápidamente, trayendo consigo un frío que calaba los huesos. Mateo, a pesar de su cojera, conocía estos caminos. Había pasado horas explorando las faldas de la montaña, buscando madera o simplemente escapando de la sofocante pequeñez del pueblo. Guiaba a la mujer, ayudándola en los pasos difíciles, compartiendo el último trozo de pan duro que llevaba en el zurrón. Ella apenas hablaba, concentrada en seguir adelante, pero Mateo sentía su resistencia, la determinación que ardía bajo el miedo. «¿Quiénes son esos hombres?», preguntó él finalmente, cuando se detuvieron a recuperar el aliento bajo un saliente rocoso. Ella lo miró, sus ojos oscuros insondables a la luz de la luna creciente. «Sirven a un hombre poderoso, don Rodrigo de Guzmán. Quiere casarse conmigo. A la fuerza». Su voz era baja. «Mi familia cree que es una buena alianza. Yo preferiría la muerte». Mateo sintió una oleada de indignación. Don Rodrigo. El nombre era conocido incluso en Valdeolmos, un noble con tierras hacia el norte, famoso por su mano dura y su ambición. Ahora la vaga figura de la forastera empezaba a tomar forma, una mujer atrapada, huyendo de un destino impuesto, y él, Mateo el Lento, era su única ayuda. Una responsabilidad abrumadora y extraña nació en su pecho. «No dejaré que la encuentren», dijo, y esta vez su voz sonó firme. Siguieron caminando durante días, adentrándose en la sierra. El paisaje se volvió más salvaje, más hermoso y más peligroso. Aprendieron a leer las nubes, a encontrar agua, a distinguir las bayas comestibles de las venenosas. Mateo usaba su altura para otear el terreno. Ella demostró una sorprendente habilidad para encontrar refugio o seguir un rastro débil. La necesidad forjó entre ellos una confianza silenciosa. Ella empezó a llamarlo Mateo, sin ningún apodo. Él seguía llamándola señora, aunque sentía que esa palabra ya no encajaba. Una noche, compartiendo el escaso calor de una pequeña hoguera, ella le confió su nombre, Isabel. Solo Isabel. Fue ella quien divisó primero el humo débil, casi invisible, que ascendía desde un valle escondido. Con cautela se acercaron. Encontraron una pequeña ermita de piedra, casi tragada por la vegetación, y junto a ella una figura solitaria trabajaba en un pequeño huerto. Era un hombre mayor, enjuto, pero de hombros anchos, con una barba gris revuelta y ojos penetrantes que los observaron acercarse sin sorpresa, como si los hubiera estado esperando. «¿Perdidos?», preguntó el hombre con voz áspera, apoyándose en la azada. Su mirada pasó de Mateo a Isabel, deteniéndose en el tobillo aún hinchado de ella y en el agotamiento grabado en sus rostros. «Buscamos refugio, hermano», dijo Mateo dando un paso al frente. «Nos persiguen». El ermitaño los estudió en silencio durante un largo momento. Luego asintió lentamente. «El monte es refugio para muchos, pero también es juez. Entrad. Me llaman hermano Lorenzo». La ermita era austera, apenas una capilla pequeña y una celda adyacente con un jergón de paja y una mesa tosca. Olía a hierbas secas, a humo de leña y a una soledad antigua. Lorenzo les ofreció una sopa caliente de raíces y hierbas y un ungüento para el tobillo de Isabel. No hizo preguntas, pero sus ojos agudos parecían leer sus historias en sus rostros cansados. Se quedaron allí. Isabel se recuperó lentamente, ayudando a Lorenzo a cuidar el huerto y a recolectar hierbas medicinales. Mateo acarreaba leña, reparaba el techo de la ermita, hacía cualquier tarea que Lorenzo le encomendara. Observaba al ermitaño, intrigado por su calma, por la fuerza tranquila que emanaba de él, por las cicatrices que asomaban en sus antebrazos, recuerdos de una vida anterior que no mencionaba. A veces por la noche Lorenzo les contaba historias antiguas, parábolas sobre la paciencia del roble o la astucia del zorro, que parecían contener lecciones ocultas. La relación entre Mateo e Isabel se profundizó en la quietud del valle. Hablaban poco, pero compartían el trabajo, las comidas frugales, la sensación de seguridad precaria.
Mateo admiraba la inteligencia de Isabel, su orgullo indomable a pesar de su situación. Ella, por su parte, empezaba a ver más allá de la torpeza inicial de Mateo, descubriendo su bondad inquebrantable, su lealtad silenciosa, la sensibilidad que revelaban sus manos al cuidar una planta herida o al mirar las estrellas. La barrera de sus orígenes seguía allí, tácita, pero el respeto mutuo crecía día a día, tejiendo un vínculo frágil pero fuerte. Un día, Lorenzo observó a Mateo intentar mover una roca pesada para desviar un pequeño arroyo hacia el huerto. Lo vio luchar, su cuerpo desgarbado trabajando en contra de sí mismo, la pierna coja obstaculizando el esfuerzo. «Tienes la altura de un roble, muchacho», dijo Lorenzo acercándose, «pero te mueves como un junco al viento. Hay fuerza ahí», añadió, tocando el hombro de Mateo, «si aprendes a usarla». A partir de ese día, Lorenzo comenzó a entrenar a Mateo. No eran lecciones de armas, sino de control. Ejercicios para fortalecer la pierna débil, para mejorar el equilibrio sobre terreno irregular, para coordinar sus largos miembros. Le enseñó a usar un bastón de madera no como arma, sino como extensión de su cuerpo, para sondear, para apoyarse, para desviar. Le enseñó a leer el bosque, a moverse en silencio, a usar el entorno a su favor, a observar. La mejor defensa, decía Lorenzo, es no estar donde el golpe cae. El entrenamiento era brutal. Mateo terminaba cada día dolorido, frustrado, sintiendo cada músculo protestar. Su cojera a veces parecía empeorar con el esfuerzo. Dudaba, se desesperaba. Pero la imagen de Isabel, la amenaza de don Rodrigo y la mirada paciente pero exigente de Lorenzo lo impulsaban a seguir. Un atardecer, mientras recogían leña en una ladera empinada, un jabalí herido cargó contra ellos. Isabel gritó. Mateo reaccionó por instinto, interponiéndose con su bastón, pero tropezó, su pierna fallándole en el momento crucial. Cayó torpemente. Fue Lorenzo, apareciendo de la nada con una agilidad sorprendente, quien desvió la carga del animal con un movimiento preciso de su propio cayado, ahuyentándolo hacia la espesura. Mateo se levantó, temblando de adrenalina y vergüenza. Había fallado. Podría haberle costado la vida a Isabel. La mirada de Lorenzo no fue de reproche, sino de comprensión. El cuerpo recuerda el miedo, Mateo. Tienes que enseñarle a recordar la fuerza. Esa noche, Mateo practicó los ejercicios con una determinación renovada hasta que el sudor empapó su ropa y la luna estuvo alta en el cielo. Current Part Characters, 4017, Total Characters, 215. Isabel observaba la transformación de Mateo. No era solo física, la manera en que sus músculos empezaban a definirse bajo la ropa gastada, la forma en que su cojera se volvía menos pronunciada, reemplazada por un paso más firme y controlado, sino también interna. Había una nueva quietud en él, una confianza que emanaba de sus ojos ahora más directos. Seguía siendo callado, pero su silencio ya no era de timidez, sino de concentración. Una tarde, mientras remendaba la túnica de Mateo junto al fuego, Isabel decidió confiarle más. Le habló de su familia, una casa noble venida a menos, de la presión por casarla con don Rodrigo para asegurar el futuro, de la crueldad que había vislumbrado bajo la fachada poderosa de su pretendiente. Aún no reveló su apellido, Velasco, un nombre que podría traerles más peligro, pero le contó lo suficiente para que Mateo comprendiera la magnitud de la amenaza y la desesperación que la había impulsado a huir. Aún no reveló su apellido, Velasco, un nombre que podría traerles más peligro, pero le contó lo suficiente para que Mateo comprendiera la magnitud de la amenaza y la desesperación que la había impulsado a Val. «Él no se detendrá, Mateo», dijo Isabel, su voz tensa. «Me considera suya. Su orgullo no le permitirá dejarme escapar». Mateo asintió, su rostro serio a la luz del fuego. «Entonces tendremos que ser más listos que su orgullo y más rápidos que sus hombres». Los meses pasaron, convirtiéndose en casi un año. La vida en la ermita seguía su ritmo tranquilo, pero la amenaza de don Rodrigo flotaba en el aire como una sombra persistente. Lorenzo intensificó el entrenamiento de Mateo, enseñándole a pensar tácticamente, a usar el engaño y la sorpresa, a conocer cada sendero, cada cueva, cada desfiladero de aquellas montañas como la palma de su mano. «No eres un soldado para buscar batalla», le repetía, «eres un guardián. Tu fuerza está en proteger, no en destruir». Un día Lorenzo decidió que necesitaban provisiones que no podían obtener en el valle. Sal, algo de grano, quizá una herramienta nueva. Era un viaje arriesgado hasta un pueblo más grande, a 2 días de camino.
Decidieron ir Lorenzo y Mateo, dejando a Isabel al cuidado de la ermita, un lugar que consideraban seguro y oculto. El viaje de ida transcurrió sin incidentes. Consiguieron lo necesario, intercambiando algunas hierbas medicinales por los suministros. Pero en el camino de vuelta, cuando ya estaban a mediodía de la ermita, Mateo notó algo, un brillo metálico entre los árboles, más abajo en la ladera. Se detuvo, haciendo una señal a Lorenzo. Observaron en silencio. Eran hombres a caballo, moviéndose con cautela, explorando el terreno. Y uno de ellos llevaba el blasón de los Guzmán. El corazón de Mateo se hundió. Los habían encontrado. O peor aún, estaban cerca de encontrar la ermita. ¿Cómo?, susurró. Lorenzo escrutó la disposición de los hombres, su dirección. Alguien ha hablado, o han seguido un rastro. Tenemos que advertir a Isabel. Se desviaron del sendero principal, moviéndose rápidamente por caminos que solo ellos conocían, forzando el paso. La ansiedad crecía en Mateo con cada minuto. Imaginaba a Isabel sola, vulnerable. Su entrenamiento, su nueva fuerza, todo parecía inútil si no llegaba a tiempo. Llegaron al borde del valle que albergaba la ermita justo cuando el sol comenzaba a ponerse. Y lo que vieron confirmó sus peores temores. Varios hombres a caballo rodeaban la pequeña construcción, y en el centro, sujetada por 2 soldados, estaba Isabel. Frente a ella, imponente sobre su caballo negro, estaba don Rodrigo de Guzmán. Su rostro, marcado por una cicatriz sobre la ceja, estaba contraído por la furia y una satisfacción cruel. «Isabel», gritó Mateo antes de poder contenerse. Todas las cabezas se volvieron hacia ellos. Don Rodrigo sonrió, una sonrisa gélida. La paloma sí estaba sola. Traía consigo a un zancudo y a un viejo loco. Miró a Mateo con desdén. «Así que este es el gañán por el que me has despreciado, Isabel. Patético». Isabel luchó por zafarse, su rostro pálido pero desafiante. «Déjame en paz, Rodrigo. Nunca seré tuya». «Oh, lo serás», replicó él. «Pero primero tus protectores aprenderán el precio de la interferencia». Hizo una señal a sus hombres. «Acabad con ellos». El momento que Mateo había temido y para el que se había preparado había llegado. Miró a Lorenzo, cuyo rostro estaba tranquilo pero alerta. «El desfiladero estrecho, al norte», dijo Lorenzo en voz baja. «Conozco un atajo. Distráelos». Mateo asintió. Respiró hondo, sintiendo cómo la adrenalina agudizaba sus sentidos. Ya no era el zancudo torpe de Valdeolmos, era el guardián que Lorenzo había forjado. Agarró con firmeza su bastón, la madera lisa y familiar bajo sus dedos. Mientras los hombres de don Rodrigo avanzaban hacia ellos, Mateo se lanzó ladera abajo, no directamente hacia la ermita, sino en ángulo, hacia la espesura del bosque que bordeaba el valle. Corrió con una agilidad que sorprendió a sus perseguidores, usando los árboles y las rocas como cobertura, su paso ahora seguro y rápido sobre el terreno irregular. 3 hombres lo siguieron, atraídos por la presa más obvia. Lorenzo, mientras tanto, aprovechó la distracción. Con un grito repentino, arrojó una piedra con precisión hacia el caballo de don Rodrigo, haciendo que el animal se encabritara. En la confusión momentánea, se abalanzó sobre los 2 soldados que sujetaban a Isabel. No era joven, pero sus movimientos eran rápidos y certeros, aprendidos en antiguas batallas. Consiguió liberar a Isabel, empujándola hacia el sendero que llevaba al desfiladero. «¡Corre!», le gritó. Don Rodrigo, controlando a su montura, rugió de furia. «Tras ellos, que no escapen». Isabel corrió, su corazón latiendo desbocado. Oyó luchar a Lorenzo a sus espaldas, el choque de metal, un grito ahogado. No se atrevió a mirar atrás. Tenía que confiar en Mateo, en el plan de Lorenzo. Mateo, mientras tanto, llevaba a sus perseguidores a una carrera agotadora por el bosque. Usaba cada truco que Lorenzo le había enseñado. Cambios bruscos de dirección, senderos falsos, el uso del terreno para ocultarse y reaparecer. Finalmente, los condujo a una zona de rocas sueltas y maleza densa. Esperó, oculto tras un gran bolo de granito. Cuando el primer hombre pasó, barrió sus piernas con el bastón, haciéndolo caer estrepitosamente. Al segundo lo desvió con un empujón calculado que lo hizo rodar por una pequeña pendiente. El tercero, más cauteloso, se detuvo buscando a Mateo con la espada desenvainada. Mateo salió de las sombras por el lado opuesto, golpeando la muñeca del hombre con su bastón, haciendo que la espada cayera. Antes de que pudiera recuperarse, Mateo lo empujó con fuerza, haciéndolo retroceder hacia sus compañeros caídos. No se quedó a comprobar el resultado. Dio media vuelta y corrió hacia el punto de encuentro acordado, la entrada del desfiladero. Llegó justo cuando Isabel alcanzaba la estrecha garganta.
Ella se volvió, con los ojos llenos de angustia. ¿Lorenzo? Mateo miró hacia atrás. Vio a Lorenzo luchando valientemente contra dos hombres, pero estaba siendo superado. Don Rodrigo observaba la escena desde su caballo, con una expresión de fría satisfacción. Entonces, Lorenzo hizo algo inesperado. Con un último esfuerzo empujó a sus atacantes hacia don Rodrigo y luego, con sorprendente agilidad, trepó por unas rocas cercanas y provocó un pequeño desprendimiento de piedras sobre el sendero, bloqueando parcialmente el paso. Fue una acción desesperada, ganando apenas unos segundos. ¡Vamos!, gritó Mateo, agarrando la mano de Isabel y tirando de ella hacia la oscuridad del desfiladero. Corrieron por la garganta estrecha y sombría, el eco de los gritos furiosos de don Rodrigo persiguiéndolos. Sabían que Lorenzo se había sacrificado para darles esa oportunidad. El desfiladero era largo y tortuoso. Mateo lo conocía bien. Había una salida secundaria, apenas un hueco entre las rocas, que llevaba a otro valle aún más aislado. Los condujo hacia allí, moviéndose con seguridad en la penumbra creciente. Finalmente emergieron al otro lado, agotados, arañados, pero libres. El sol se había puesto por completo y un manto de estrellas empezaba a cubrir el cielo. Se detuvieron junto a un arroyo, escuchando el sonido del agua y el latido de sus propios corazones. Estaban a salvo, al menos por el momento. Isabel se apoyó contra una roca, respirando entrecortadamente. Las lágrimas corrían por su rostro, lágrimas de alivio, de miedo, de dolor por Lorenzo. Mateo se acercó y se sentó a su lado, sin saber qué decir. El silencio se extendió entre ellos, lleno del peso de lo ocurrido, de la pérdida de Lorenzo, de la incertidumbre del futuro. Finalmente Isabel levantó la cabeza y lo miró, sus ojos oscuros brillando a la luz de las estrellas. «Gracias, Mateo», dijo en voz baja. «Me has salvado la vida, otra vez». Él solo asintió, incapaz de articular palabra. Sentía una mezcla de triunfo y pena. Habían escapado, él había usado sus habilidades, había protegido a Isabel. Pero el coste había sido alto. «Hay algo que debo decirte», continuó Isabel, su voz apenas un susurro. «Mi nombre completo es Isabel de Velasco». Mateo la miró sin comprender al principio. Velasco. Un apellido de la nobleza, aunque quizás no de la más poderosa, lo suficientemente importante como para que don Rodrigo la quisiera, para que su familia la presionara. La campesina pobre, la fugitiva asustada, era una dama de alta cuna. La barrera que siempre había sentido entre ellos se solidificó de repente, haciéndose casi insalvable. Él era Mateo el zancudo, el huérfano de Valdeolmos. Ella era Isabel de Velasco. Bajó la mirada. «Entiendo», murmuró. «Una dama como vos no puede». No, lo interrumpió ella con firmeza. Se acercó, tomando su mano áspera entre las suyas, suaves a pesar del trabajo reciente. «No entiendes. Lo que soy por nacimiento no cambia lo que hemos vivido, no cambia lo que has hecho por mí, no cambia lo que siento». Levantó su barbilla, obligándolo a mirarla. «Vi cómo te enfrentaste a ellos, Mateo. Vi tu coraje, tu inteligencia. Lorenzo te enseñó bien, pero la fuerza ya estaba en ti. La bondad siempre estuvo ahí. Eso es lo que vale, no un apellido». Mateo la miró, perdido en la intensidad de sus ojos oscuros. ¿Era posible? ¿Podía una dama noble ver más allá de su origen, de su torpeza pasada? En su mirada no había lástima, solo respeto y algo más profundo, algo que hacía que su corazón latiera con una esperanza dolorosa. «Don Rodrigo no descansará», dijo él, volviendo a la cruda realidad. «Nos buscará». «Lo sé», asintió Isabel. «Por eso no podemos volver atrás, ni a Valdeolmos, ni a mi antigua vida. Tenemos que encontrar un lugar nuevo, un lugar donde podamos ser solo nosotros». Miró a su alrededor, al valle salvaje y desconocido. Un lugar donde construir algo nuevo. La idea era aterradora y al mismo tiempo extrañamente liberadora. Dejar atrás el pasado, las etiquetas, las expectativas. Empezar de cero, juntos. «¿Estás seguro?», preguntó Mateo, buscando cualquier atisbo de duda en su rostro. «Vivir humildemente, escondidos». Isabel sonrió, una sonrisa cansada pero genuina. «He vivido escondida en la riqueza, Mateo. Prefiero vivir libre en la humildad. Contigo». Esa noche, bajo el manto de estrellas de un cielo castellano indiferente a los dramas humanos, tomaron una decisión. No sabían qué les deparaba el futuro, qué peligros tendrían que enfrentar, pero lo enfrentarían juntos. Mateo, el zancudo que había aprendido a controlar su cuerpo y a encontrar su fuerza interior. Isabel, la dama que había renunciado a su nombre para encontrar su libertad. A la mañana siguiente, con los primeros rayos del sol iluminando las cumbres, se pusieron en marcha.
No hacia el sur, hacia las tierras más pobladas, sino hacia el este, hacia las sierras aún más remotas, buscando un valle escondido, un lugar olvidado donde la sombra de don Rodrigo no pudiera alcanzarlos fácilmente. Caminaron durante semanas, viviendo de la tierra, usando las habilidades que Lorenzo les había enseñado. Encontraron un pequeño valle abandonado, con las ruinas de unas pocas casas de pastores y un arroyo de agua clara. Era un lugar áspero, salvaje, pero era suyo. Empezaron a trabajar. Mateo, con sus manos ahora fuertes y hábiles, reparó una de las cabañas, la hizo habitable. Isabel, con su inteligencia y determinación, aprendió a cultivar un pequeño huerto, a reconocer las plantas útiles, a convertir aquel rincón perdido en un hogar. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. La vida era dura, sencilla, pero pacífica. Había momentos de miedo, cuando un ruido extraño en la noche o la visión de un viajero a lo lejos les recordaba la amenaza persistente de don Rodrigo. Pero esos momentos eran cada vez más escasos. La inmensidad de la sierra los protegía. Mateo ya no cojeaba de forma perceptible. Su cuerpo se había adaptado al trabajo constante, a la necesidad de moverse con seguridad por el terreno montañoso. Su altura ya no era desgarbada, sino una presencia tranquila y fuerte. A veces, por las noches, volvía a tallar madera, pero ya no en secreto. Tallaba pequeñas figuras para Isabel, un pájaro posado en una rama, la flor silvestre que ella había plantado en el huerto. Eran regalos sencillos, hechos con amor y habilidad. Isabel, por su parte, había perdido la altivez forzada de la dama noble y la había reemplazado por una serenidad ganada a pulso. Reía más a menudo, una risa clara que resonaba en el valle silencioso. Le enseñó a Mateo a leer, trazando letras en la tierra con una ramita, compartiendo las historias y conocimientos que había atesorado de su vida anterior. Descubrieron que, a pesar de sus orígenes tan diferentes, sus almas se entendían. Una tarde, mientras observaban el sol ponerse tras las montañas, pintando el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, Isabel se apoyó en el hombro de Mateo. «¿Piensas a veces en antes?», preguntó en voz baja. Mateo miró las montañas que los rodeaban, sintiendo la aspereza familiar de la piedra bajo sus manos. «Pienso en Valdeolmos», admitió, «en Elena, en Lorenzo». Un nudo de tristeza se formó en su garganta al recordar al ermitaño. «Pero no deseo volver. Aquí soy yo, no el zancudo, solo Mateo». «Y yo soy solo Isabel», dijo ella, apretando su mano. «Y eso es suficiente». No era un final de cuento de hadas, con títulos recuperados y riquezas restauradas. Era algo más real, más frágil y por eso mismo más valioso. Era la vida que habían elegido, que habían construido juntos con esfuerzo y coraje en un rincón olvidado del mundo. Años más tarde, quizás la sombra de don Rodrigo se disiparía por completo. Quizás el mundo exterior cambiaría, o quizás no. Pero en su pequeño valle, bajo el vasto cielo de Castilla, Mateo e Isabel habían encontrado su propio reino. Un reino basado no en el linaje ni en la fuerza bruta, sino en la resiliencia del espíritu humano, en la fuerza silenciosa de la bondad y en el amor que había florecido en el terreno más inesperado. Habían demostrado que la verdadera valía de un hombre o de una mujer no la deciden los susurros de un pueblo ni el peso de un apellido, sino la fortaleza del corazón y la voluntad de forjar el propio destino, incluso cuando el camino comienza con un paso torpe. Miraron juntos hacia el horizonte, hacia las montañas que eran a la vez su refugio y su desafío, listos para enfrentar lo que viniera, sabiendo que mientras estuvieran juntos eran más fuertes que cualquier adversidad. El aire olía a tomillo y a tierra mojada por el rocío incipiente, y en el silencio creciente solo se oía el murmullo del arroyo y el latido tranquilo de dos corazones que habían encontrado su hogar. La transformación de Mateo no había sido un milagro repentino, sino un lento y arduo proceso de desaprendizaje y reconstrucción. Desaprender la vergüenza que le habían inculcado, desaprender los movimientos torpes nacidos de la inseguridad, reconstruir su cuerpo con esfuerzo, reconstruir su confianza con cada pequeño éxito, con cada peligro superado. Lorenzo le había dado las herramientas, pero había sido Mateo quien había tenido que empuñarlas, día tras día, bajo el sol y la lluvia, enfrentándose a sus propios límites. Isabel también había cambiado. La dama orgullosa había descubierto la fortaleza en la vulnerabilidad, la libertad en la renuncia. Había aprendido que la dependencia mutua, cuando nace del respeto y el afecto, no es una debilidad, sino un pilar.
Había encontrado en Mateo no solo un protector, sino un igual, un compañero cuya nobleza no residía en la sangre, sino en el carácter. A veces Mateo se preguntaba qué habría sido de él si Isabel no hubiera llegado a Valdeolmos aquel día. Probablemente seguiría siendo el zancudo, viviendo una vida gris y resignada, tallando sus sueños en madera en secreto. Ella había sido la chispa, el catalizador inesperado que había encendido el fuego oculto en su interior. Y él, a su vez, le había ofrecido la posibilidad de escapar de una jaula dorada, de elegir su propio camino. No olvidaban a Lorenzo. Su sacrificio era una presencia constante, un recordatorio del precio de su libertad. Esperaban que hubiera sobrevivido, que quizás hubiera encontrado otro refugio en aquellas vastas sierras, pero sabían que lo más probable era que hubiera pagado el precio final por su desafío a don Rodrigo. Su memoria los impulsaba a valorar cada día, a vivir con la integridad y el coraje que él les había enseñado. En su valle la vida seguía su curso. Aprendieron los ritmos de las estaciones, las señales de los animales, los secretos de las plantas. Tuvieron hijos, niños que crecieron libres bajo el sol de Castilla, sin conocer las burlas de un pueblo ni las intrigas de la nobleza. Les enseñaron lo que habían aprendido, a ser fuertes pero compasivos, a valorar el trabajo de sus manos y la bondad de sus corazones, a respetar la naturaleza que les daba sustento y refugio. Mateo nunca perdió su amor por la madera. Seguía tallando, pero ahora sus figuras adornaban la humilde cabaña, regalos para sus hijos, testimonios silenciosos de la belleza que se puede encontrar incluso en los materiales más sencillos. Sus manos, antes solo ásperas por el trabajo servil, ahora eran también las manos de un creador, firmes y seguras. Isabel a veces miraba hacia el norte, hacia el mundo que había dejado atrás. No con nostalgia, sino con la tranquila seguridad de haber tomado la decisión correcta. Sabía que su familia la habría dado por muerta o perdida, que don Rodrigo quizás aún la buscara, aunque con menos ahínco con el pasar de los años. Pero ese mundo ya no le pertenecía. Su lugar estaba allí, junto a Mateo, en la vida que habían elegido y construido juntos, una vida tejida con los hilos de la adversidad superada, la confianza ganada y un amor que había echado raíces profundas en la tierra dura pero fértil de su refugio. La verdadera transformación no había sido